Soul Channel, un espacio para conectar almas. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el cielo y el suelo, el espacio en donde lo celestial y lo terrenal se unen para traerles claridad e inspiración. Lo prometido es deuda y como acordamos la semana pasada en nuestro anterior episodio, vamos a continuar con nuestra amiga Celina Plasencia, mi querida Chela, en el tema que veníamos conversando y que tiene que ver con las creencias. Dejamos una pregunta en el aire en el episodio anterior, muy importante. Y de hecho conversamos también un poco sobre la vida de Chela y cómo ella llega a este camino de energías, de la cuántica, de todo lo que ella trae, que es maravilloso. Así que si no han visto todavía este episodio de la semana anterior, se los recomiendo para que puedan entender un poco más en profundidad lo que venimos a hablar hoy. Entonces, la pregunta que quedó en el aire fue, si las creencias determinan lo que sucede alrededor, porque nosotros somos los creadores de nuestras realidades, y parte de la estrategia o la herramienta que deberíamos usar para cambiar esta realidad es conectarnos con una imagen y con un sentimiento de algo futuro que queremos crear. ¿Cómo podemos hacer eso si estamos en un momento difícil de dolor, de tristeza, de sufrimiento? Porque cuando estamos en una situación positiva de nuestra vida, vamos a llamarla positiva, es sencillo conectarse con la alegría, con la emoción. Así es. Sin embargo, cuando estamos sufriendo, la estamos pasando mal, de pronto no es tan sencillo hacer. Entonces, primero que nada, bienvenida, Michelle. Hola, hola, encantada. Buenas noches o buenas tardes o buenos días a los que están siguiendo este programa. Un abrazo para ti desde aquí, como siempre, con mucho amor. Gracias. Dejamos una pregunta en el aire y esa pregunta es una pregunta que luce simple pero que puede ser compleja, porque no Ujú. todos respondemos igual. Es decir, aunque tenemos las mismas características desde el punto de vista de nuestra fisionomía, hablando en términos físicos, como humanos, todos tenemos más o menos las mismas piezas, pero nuestra composición a nivel de energía, a nivel de nuestros valores, de las referencias con las que crecimos, de las referencias de nuestro entorno, de nuestra época, etcétera, entonces se constituyen las bases de las creencias. Nuestras creencias, para aquellos que todavía tengan quizá una idea un poco ambigua o abstracta de lo que es, las creencias es todo aquello en lo cual nosotros depositamos nuestra, digamos, como lo que acudimos para tomar decisiones, nuestras convicciones, aquello que nosotros sentimos que es nuestra verdad. O sea, para mí es una verdad hacer esto o aquello de esta manera porque así me enseñaron, así crecí y así creo que funciona. Esas creencias de alguna manera se convierten en el largo plazo, en el mediano o largo plazo, en una suerte de programaciones que actúan de manera instantánea. Algunas personas dicen automática, yo prefiero decir instantánea porque lo automático yo lo asocio más con lo mecánico, ¿no? Con las máquinas. Nosotros respondemos instantáneamente a las programaciones que están alojadas en dónde, que están alojadas en nuestro cuerpo físico, que están alojadas en nuestra mente, que están alojadas en todo lo que somos, porque somos seres complejos de muchas piezas. Entonces, nuestras convicciones nos hacen a veces, digamos, nos representan limitaciones. Muchas de las creencias que tenemos nos limitan, nos hacen sentir pequeños, nos hacen ser contraídos. No quiero brillar por no salirme del clan, porque en mi familia todos han sido carpinteros, todos han sido X o Y queremos pertenencia. Entonces no nos Ujú. atrevemos a irnos más allá porque creemos que vamos a ser de alguna forma excluidos del clan y por lo tanto del amor que nosotros queremos sentir de ese clan y por lo tanto entonces seguimos como el colectivo, dejamos de ser nosotros mismos. Entonces hay otras creencias que sin embargo nos estimulan,
cuando nosotros somos educados y nuestros padres nos dicen, sí puedes, ve por más, hazlo así, ensaya, practica, dímelo, practícalo conmigo antes de que los pongas. O sea, son, digamos, si tenemos la suerte de crecer en familias que nos nutran, que nos estimulen y que forjen en nosotros creencias que nos empoderen, entonces las creencias, entre muchas cosas, por supuesto, nuestra experiencia diaria, entonces esas creencias se convierten en una palanca, en una plataforma de despegue. Cuando es Ujú. al revés, cuando tus padres te dicen, por ejemplo, y no digo de los padres porque yo tenga algo en contra de los padres, no hablo de los padres que son nuestros mentores originales desde que nacemos, ¿no? Nuestros Nuestros padres, maestros. nuestros, sí, nuestros padres son nuestros maestros. Y luego entonces en la escuela y los vecinos y, ¿sabes?, la comunidad a la cual pertenecemos. Entonces, si yo quiero estudiar, hay casos de mucha gente así. Son padres médicos o padres abogados o padres ingenieros o padres que pertenecen a un oficio. Es como que una tendencia natural que esos padres estimulen a sus hijos de alguna forma a seguir esa misma línea de conocimientos. Entonces, pero resulta que yo, el hijo, no quiero ser ni ingeniero, no, yo tengo una vena artística, yo quiero ser cantante, o yo quiero ser pintor o escultor, o quiero ser horticultor, o quiero ser cualquier otra cosa. Pero entonces nuestros padres de alguna forma nos invitan a que sigamos este camino porque este camino ya está trazado, este camino está fácil, ya yo tengo un consultorio, tú te puedes acoplar a mi consultorio y graduarte de médico. Y entonces encontramos un montón de personas graduadas que se invirtieron un montón de años de su vida estudiando cualquier cantidad de cosas que no se parecen a ellos, que no se identifican con ellos, que no los llenan ni los hacen felices, pero sabes que yo me pliego por respeto, por honra, por lealtad a lo que es mi, digamos, mi fuente original, bien Ujú. sea la familia o el colectivo. Entonces, hay muchos tipos de creencias que nos hacen hacer mucho, digamos, no hacer muy erráticos. ¿Ok? Ujú. Entonces, creemos que no podemos, creemos que somos pequeños, creemos que somos insuficientes, no importa lo talentosos que realmente seamos, para nuestros efectos, nos sentimos pequeños, no nos vamos a atrever, no vamos a Exacto. dar paso, no lo Ujú. hacemos. O sea, entonces, Exactamente. cuando tú Entonces, preguntas, sí, perdona, Moraima, no, no, tranquila. Cuando, por ejemplo, y viene un poquito con la pregunta que dejamos al aire la semana pasada, si tengo estas creencias tan arraigadas y yo estoy pasando una situación en la que no estoy feliz o estoy realmente sufriendo, tengo un dolor profundo por un divorcio, por una muerte, por una situación difícil que me pasa en mi vida y quiero hacer algo para cambiar esta creencia, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué herramientas podemos usar para lograr ok. eso? Bueno, la creencia, por eso estaba dando digamos, este bocado de información. Las creencias no se forman en forma inmediata, se forman Ujú. por el efecto de la repetición. Trabajan como un fractal, como un bucle, ¿ok? De tanto decirlo, de tanto decirlo, de tanto decirlo, terminamos convencidos de que esa es nuestra verdad. Entonces, para desmontar una creencia, necesitamos, digamos, hay muchos recursos y afortunadamente cada vez hay más y hay más gente que se suma, que crea cosas fantásticas, siempre orientadas a desprogramarnos. Porque si bien no somos unas máquinas, somos un sistema de energía que trabaja como si fuera una computadora, que aloja los programas, ¿ok? Que bien se llamen creencias, filosofías, referencias, como sea que lo llamemos, son programas. ¿Por qué son programas? Porque actúan de forma instantánea, porque nosotros no nos estamos dando cuenta, no estamos conscientes de cuándo se dispara una creencia y cuándo estamos respondiendo ante ella. Simplemente lo hacemos. Entonces, hay muchos métodos para desprogramar creencias. Hay uno de ellos que tenemos un documento que creo que lo vas a colgar, ¿verdad? Sí, Hay un sí, material. sí, súper. Chela nos trajo una guía interesantísima donde va a haber varios conceptos de las distintas creencias y cómo nos afectan físicamente, emocionalmente, en varios aspectos de nuestra vida y con un contenido súper interesante. Así que ya saben que la Para que van lo a tengan tener por ahí. aquí abajo, van a tener un Sí, link que Chela amablemente nos trajo de regalo para poderlo compartir con todos los que quieran leer un poquito más y profundizar un poquito más sobre este tema. sí, es un abrebocas, la verdad. O sea, ese material es un abrebocas porque se pierde de vista la información que tiene que ver con eso. Cuando quieres cambiar una creencia, lo primero es encontrar como la raíz.
pero dirán, ¿y cómo encuentro la raíz si no tengo ni idea de cuál es ni siquiera tengo idea de cuál es la carencia? Ay, sí, yo me siento poco. Por ejemplo, las personas que piensan que no pueden estudiar algo yo no me atrevo a ser actriz, aunque me apasiona montarme en las tablas y representar un papel, yo no me atrevo porque yo siento que yo soy muy poquito, que yo no soy suficientemente bella o suficientemente inteligente como para aprenderme un guión, o suficientemente famosa, o no estoy vinculada en el entorno que, digamos, como que forma parte de ese medio. Entonces, por lo tanto, yo me repliego de la posición de meterme, porque mi miedo es más grande que mi convicción. O sea, la creencia de que soy poco, de que soy insuficiente, es más grande que mi convicción de que sí tengo talento y de que sí, con el ensayo apropiado, con el aprendizaje apropiado, puedo expandirme y llegar a ser una, ¿sabes? Una luminaria, ¿no? Eso no me lo creo, no me lo creo. Correcto, y estamos hablando de creencias limitantes, porque como Es- decías antes, pudiéramos tener creencias que más bien nos empoderan, que son Así es. positivas. O sea, Son las dos, son las dos, las tenemos dos. de las dos, tenemos de las dos. Entonces tenemos que saber primero descubrir cuáles son esas creencias limitantes que nos están, valga la redundancia, impidiendo o limitando hacer cambios en nuestra vida para podernos desarrollar mejor, para ser más felices, para conseguir cambios positivos que nos traigan más felicidad, más alegría, más plenitud, ¿cierto? Al final, vida en coherencia, Moraño. O sea, Ujú. es lo que, o sea, yo lo llamo vida en coherencia cuando nosotros logramos, y eso es algo que es bien escaso e inusual, porque normalmente respondemos al colectivo, ¿ok? Siempre estamos complaciendo los deseos de otros. Si a los otros les Así es. parece que es bien que yo me comporte de esta manera, entonces yo me visto, me peino, hablo, me siento, me desenvuelvo en función de que haya una aceptación colectiva. Y me olvido de algo supremamente importante, me olvido de mí. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo quiero elegir? Ni siquiera lo sé, porque de tanto escuchar que los demás, mira, no te pongas ese tipo de ropa, no te luce. Ese tipo de tal, no, no deberías hacer esto. No deberías comer esto porque te vas a poner gorda, ¿no? Entonces, hay una serie de información a la que estamos expuestos permanentemente que nos condiciona a comportarnos de una forma u otra, ¿no? Entonces, dentro de las muchas, porque este podría ser un tema de horas, dentro de las herramientas que yo en lo personal he utilizado para desmontarme muchas de las creencias que yo, como cualquier humano, también tengo, ¿ok? Y que también me han limitado y me han supuesto Claro. un esfuerzo adicional. De hecho, en mi familia, yo estudiaba dos carreras, a veces tenía dos empleos, etcétera. Entonces mis hermanas me decían, ¿para qué hacerlo difícil? ¿Para qué hacerlo fácil? Si Chela es experta en hacerlo difícil. Porque me gustaba, porque me gustaba hacerlo complicado, porque yo crecí bajo los conceptos digamos, en mi época adolescente, de que si estudiabas algo complejo, que requiriera de mucho esfuerzo, de muchas horas de desvelo, así como decíamos nosotros en Venezuela, de quemarse las pestañas, entonces esa carrera era una carrera meritoria, entonces era representativo. O sea, sabes, no, no puedes ser pintor, tienes que ser Sí, todo ingeniero, tiene que ser porque el con ingeniero, sacrificio, con dolor, difícil, complicado, como para que compli- tenga mérito. Si es sencillo, complicado. entonces no tiene el mismo mérito. No tiene. Así como dicen también, lo que viene fácil, fácil se va. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? O Oye, sea, que si tú te sí, ganas algo o alguien te obsequia algo, tú le vas a decir que no porque a ti te enseñaron que no, que las cosas hay que ganárselas. Y resulta que nosotros no tenemos que ganarnos nada. Nosotros, por el hecho mismo de nacer, ya tenemos un espacio, nos corresponde un espacio en el mundo. O sea, no es sí, que tienes que ganarte el lugar en el mundo, pero nosotros nos enseñaron que para poder ser dignos de un lugar en el mundo habría que sudar, esforzarse, sacrificarse y dejar la vida entera, ¿ok? Para tener una profesión, luego trabajar 30 años o más para jubilarse, para entonces retirarse con una jubilación digna. Eso es un paradigma que se estableció en Latinoamérica, por ejemplo, y en muchísimos otros países del mundo. así como también está el hecho de que, bueno, cuando me jubile es que voy a empezar a vivir, es que voy a Así empezar a es, viajar. Ahorita tengo que sacrificarme, esforzarme, porque necesito comerme las verdes para comerme las maduras. Esa es otra y creencia, otra. esas son. Y si nos vamos Totalmente. ahí, Entonces, y si nos pudiéramos vamos por decir, ahí, Michela, sí, correcto, pudiéramos decir que parte o uno de los pasos quizás, y eso se me está ocurriendo, tú corrígeme, parte de los pasos quizás que debemos tomar antes de ser conscientes de nuestras creencias para luego poderlas modificar, es el hecho de sentirnos merecedores.
porque Sí. si no nos sentimos merecedores, ¿de qué manera yo puedo modificar una creencia que yo identifico como limitante para cambiarla por algo positivo? ¿Cierto? Bueno, te puedo decir, fíjate, vamos a ir de plano general al plano más específico. Si una persona está condicionada por los programas que, digamos, que controlan sus Ujú, acciones o sus no ujú, acciones, porque una no acción también es una acción. O sea, dejaste de hacer algo porque tuviste un miedo. O hiciste algo y fuiste de bruces. O X, ¿no? Entonces, digamos, si una persona está condicionada por los programas, no sabe que está condicionada por los programas, porque parte de la ceguera. Y de hecho, en uno de los libros que he escrito, habla justamente de eso, la obediencia ciega a los programas, porque es que no tenemos conciencia de que estamos programados. Entonces, al no tener conciencia, ¿cómo abordamos algo de lo que ignoramos? No nos estamos dando cuenta. Así como no nos damos cuenta cuando nos levantamos, o sea, los programas sin fin que tiene este cuerpo sofisticado, ¿ok? Los programas sin fin para hablar, para ver, para caminar, para comer, son tan grandes, pero ¿quién de nosotros se pone a pensar cuántos músculos se mueven cuando sonreímos, cuando nos levantamos, cuando caminamos, qué esfuerzo hace el cuerpo para poder levantarnos en peso y desplazarnos por el mundo? Nosotros no correcto. estamos conscientes de eso, a menos que seamos científicos, que hayamos estudiado cómo se compone todo, pero en el común denominador vamos ignorantes de todo ese proceso sofisticado que hace el cuerpo para moverse, para vivir. Entonces, así como nosotros no nos damos cuenta de esos detalles de nuestro propio cuerpo, no nos damos cuenta de lo que no es visible, de lo que no tenemos información. Entonces, básicamente es una falta de información. Tenemos Ujú, una información o una información, digamos, obsoleta que pertenece a otros tiempos y que la hemos asumido como nuestra realidad, como nuestra verdad, o una desinformación total, que es lo más normal. Entonces, en este caso, como no es que tú pones una varita y ¡pa! Y con la varita disuelves todo. O sea, todavía no hemos llegado a ese punto. Quizá en el futuro logremos activarnos nuestras mentes poderosas a un nivel que con el ujú. chasquido de los dedos desaparezcamos un problema, pero podemos ir progresivamente desmontando nuestras creencias. Entonces existe, y eso es parte de lo que está reflejado en este documentico que hicimos, ¿ok? Que no es más que una síntesis de un poquito de las creencias limitantes, un poquito de las creencias que pueden estimular. De hecho, allí hay un pedacito hay un extracto de lo que dice Bruce Lipton, que Bruce Lipton es una mente de ciencia que trabaja sobre la epigenética. Perdón. Ujú, Entonces, él habla en el libro de la biología de las creencias de cómo afectan las creencias al comportamiento del mismo cuerpo físico, a la respuesta del cuerpo físico. Y es muy interesante, porque antes no se hablaba de eso, antes no se mezclaba ciencia con estas cosas, se sentía que todo esto era mundos separados. Entonces, allí hay unos comentarios al respecto. Sin embargo, para responder a la pregunta tuya con ujú. respecto a cómo podemos empezar a desmontar las creencias, hay otras herramientas que no necesitamos conocer muy a fondo, no necesitamos ser unos expertos ni unos estudiosos, no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es activar nuestra voluntad y nuestra intención de hacer cambios. Y en ese Sí, momento empezamos a trabajar las modificaciones. Una de ellas son las preguntas. Las preguntas, inclusive Albert Einstein decía que en los momentos de crisis la imaginación es más importante que los conocimientos, ¿ok? En los momentos de crisis entonces preguntemos, ¿ok? Hay una herramienta que se llama, que me gusta mucho, que yo la aprendí y me ha resuelto muchas cosas y la he compartido con mucha gente también, ¿ok? Que se llama Access Consciousness, ¿ok? Ellos, digamos, se fundamentan en la idea de que las preguntas rompen estructuras. Hacemos ujú. preguntas no esperando obtener una respuesta literal a la pregunta que hacemos, sino para movilizar las La infinitas energía. posibilidades para accionar de maneras diferentes. Y eso lo que hace Sí, es desmontarnos nuestros programas y desmontarnos nuestras creencias. Eso es digamos, no es un trabajo, porque a mí no me gusta decir que es un trabajo, porque el trabajo es una palabra que suena pesado, que suena esfuerzo. No, es como una especie de ejercicio, de ensayo. Todos los humanos permanentemente estamos ensayando posiciones, acciones. Unas nos salen como nos gustan, otras no, pero de las que no nos gustan aprendemos cosas y entonces cambiamos. Y son el valor de los supuestos errores. ¿Ok? Te enseñan, ujú, no, mira, ¿sabes que por ahí? No, la próxima vez lo van a ensayar de esta manera. Entonces, ujú, hay preguntas que están puestas aquí, por ejemplo, que se las vamos a dejar precisamente porque el tema es muy largo, es ujú, amplio, ¿ok? Pero haciéndose preguntas, por ejemplo, hay una de las páginas en donde dice, ujú, por ejemplo, las personas que tienen limitaciones
de Ujú. dinero, ¿ok? Que es algo común, que pareciera como que es una epidemia, ¿no? En Sí, el sí. mundo. La Ujú, limitación, todo el mundo trabajando, trabajando, trabajando como esclavos, ¿para qué? Para buscar los recursos. Entonces hay ujú, preguntas que abren nuevas posibilidades. Por ejemplo, la traigo a colación una de las que está allí. ¿Qué más ujú. puedo elegir en esta apariencia de limitación con el dinero que mis puntos de vista no me permiten considerar? Porque parte de lo que nosotros no podemos ver ni considerar está detrás de las creencias, los programas. No lo podemos ver. No nos podemos dar cuenta de que hay otras posibilidades que si nada más giráramos un poco nuestra visión en otro sentido y nos permitiéramos escuchar otras propuestas de personas que de repente nunca nos hubiesen considerado o nunca nosotros nunca le hubiésemos dado ni siquiera una oportunidad, probablemente Claro. esa persona o ese mensaje o esa tendencia o ese libro nos dé una frase una frase que sea capaz de derrumbarnos un poco nuestra propia limitación. Entonces, las preguntas es una forma de eso, de Por hacerlo. ejemplo, aquí hay una que me encanta, estoy también leyendo la guía, fíjate. Y de hecho, las preguntas lo que hacen es sacarnos del foco o de dónde estamos poniendo el foco actualmente, ¿no? Entonces hay una también que tiene que ver con el dinero, que dice, ¿y si el dinero no fuera el problema? Y si el dinero no fuera el problema. O sea, Porque esta hemos, pregunta te abre un mundo de posibilidades. O por ejemplo, esta también me gusta mucho, dice, ¿cuántas más barreras tengo todavía en mí? ¿A cuántas creencias obedezco que no me doy el permiso de recibir dinero sin juzgarme por ello? Esta me parece súper poderosa. sí, las preguntas derrumban esto, o sea, digamos, la base digamos, de esta filosofía o de esta herramienta, que me parece que es una herramienta potente, yo he recorrido Ujú, un montón, o sea, he ensayado conmigo misma un montón, muchas de ellas no he sentido que respondan a lo que yo quiero, es la verdad, las he ensayado y yo soy bien perseverante cuando intento aprender algo, me gusta aprenderlo de fondo, completo y las ensayo y hay unas que no me han funcionado a mí. A muchas personas sí, quizá a mí no. Entonces, pero esta específicamente es una herramienta que a mí sí me ha funcionado. De hecho, hay momentos en los cuales yo, por ejemplo, como le pasa a cualquier persona, eh, entras como en un momento de un pico de estrés. Hay algo que no se resolvió, que era muy importante y de lo cual dependía algo también muy importante, y al no resolverte sientes como que, ¡ay, Dios! Entonces, en ese momento, yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que yo no estoy viendo o considerando en esta situación? Que si lo viera o lo considerara, crearía realidades distintas, crearía más posibilidades y más facilidad, porque al final lo que queremos es vivir con más facilidad, con ujú. más ligereza. ¿Ok? Esa es la verdad, la única verdad absoluta que cada uno de nosotros debería responder. Vivir en su propia verdad, no en la de los demás, en la propia, en la auténtica, la que responde a tu esencia, a lo que verdaderamente eres. Entonces, esa es una pregunta que a veces yo la hago una sola vez, quizá a veces la haga dos, dependiendo de la situación. Y segundos o minutos después, es como que, es como que si el universo me trae la respuesta y siento como que, ay, pero yo no me había dado cuenta de que esto o aquello. Entonces entra como un instante de iluminación, una idea, un pensamiento que aclara. Si no sucede en el mismo momento, va a suceder en algún momento muy próximo Bueno, a lo es que se me así pregunta. y yo quiero dar fe de que funciona, porque de verdad yo he estado en preparación con Chela sobre este tema, lo he estado practicando desde hace un tiempo y doy fe que funciona y funciona maravillosamente. Es casi que milagroso la manera como las situaciones externas comienzan a cambiar cuando nosotros nos hacemos estas preguntas. Sí, Y estas preguntas a su vez modifican un poco las creencias o sí, modifican totalmente las las creencias, desmontan, las puedes las desmontar. desmontan. Entonces, al desmontar las creencias, se nos hace más fácil esa segunda etapa, quizás, no sé si llamarla segunda etapa o etapa paralela o paso paralelo, que sería el hecho de, ya ahora que quiero cambiar esta realidad, además de hacerme las preguntas, quiero conectarme con la emoción de lo que quiero manifestar, ¿no? Así De lo es, que quiero sí, sentir y visualizándolo y sintiéndolo al mismo tiempo, ¿cierto? así es. Bueno, fíjate, digamos, terminando con lo de las preguntas,
terminando, que digamos es poco decir porque las preguntas tienen como, para mí son fascinantes y asombrosas, ¿ok? Por Total. ejemplo, digamos, una pregunta que pueden hacerse en un momento que tienen un momento como de sofocón con alguien les dice algo que realmente los enfurece, pero no pueden decirle cuatro cosas porque están hablando con una persona a la cual no le pueden decir lo que realmente quisieran decirle. En algunos momentos hay que respirar profundo, pero en ese momento puedes decir, Total. ¿qué tomaría para que yo me permitiera estar en los espacios de mi verdad? Los espacios de la verdad. O sea, digamos, tomando en consideración como una premisa que la verdad es única para cada cual, que la verdad es lo que se parece a lo que es más ligero para ti. O sea, lo que es más ligero es realmente lo que se siente más ligero para ti. Entonces, entre tanto se sienta pesado, esa no es tu verdad. Eso forma parte de la mentira de la realidad, porque estamos llenos de estereotipos. Entonces, tomando en cuenta que eso es la verdad, ese es el espacio de tu verdad donde te sientes cómodo, donde te sientes relajado, donde te sientes que eres tú, entonces yo pienso, hay una pregunta que yo la uso y que me gusta, me resuena y de verdad que en ese momento es como que si como imaginémonos por un momento que hay partículas de energía que se quedan como sólidas, como un cristal, que no te dejan avanzar. Y de repente estas preguntas de alguna manera es como que pulverizan o disuelven o flexibilizan eso y de repente te dan oportunidad de mirar hacia otro lado, a darte otra oportunidad es como respirar y qué más hay aquí. Entonces, esa pregunta es una pregunta para tomar nota, si les parece, porque hasta que no lo ensayen, no van a hacer suyo este conocimiento. O sea, no se puede aprender a caminar, viendo cómo caminan los demás. Yo aprendo a Ujú, caminar caminando. Yo aprendo a nadar nadando, ¿no? Entonces ujú, uno tiene que aprender a hacer estas cosas haciéndolas. Y ujú. no me crean a mí. Esto es una cosa de experimentar con nosotros mismos y ver. Experimentarlo. Yo soy muy observadora y yo veo cómo estoy en el momento que hago la pregunta y cómo me siento después. Y normalmente, en un promedio bastante importante, después que hago las preguntas, pues no hago una, yo me sé un montón, por supuesto, lo he practicado mucho. En el momento que hago las preguntas, al rato, se me queda una sonrisa dibujada en la cara. Es decir, me siento complacida. Entonces, ¿qué tomaría? Respiro profundo. ¿Qué tomaría para que yo me permitiera, porque esa es parte de la razón por la cual nos sometemos a tantas cosas, que no nos permitimos ser Ujú. nosotros mismos? Entonces, ¿qué tomaría que yo me permitiera habitar en los espacios de mi verdad? Entonces, automáticamente hay respuestas, entonces hay como una calma, ¿no? El ajetreo, la cosa del estrés, ¿sabes? La exaltación, la respiración de la molestia del momento empieza a bajar y el cuerpo responde, porque el cuerpo enseguida se empieza a sentir como que baja las pulsaciones. ¿Qué tomaría para que yo me permitiera habitar en los espacios de mi verdad? Y lo digo una o dos o tres veces y lo dejo. Y a los minutos me doy cuenta de que estoy más relajada, de que la cosa no era tan grande, de que yo también estaba quizá predispuesta o quizá bien, yo también un poquito como cargada de estrés, y lo que hice fue empatía, ¿no? Y recibí esa, digamos, como esa respuesta quizá no tan grata de esa persona que me hizo perder por un momento el control. Entonces, una forma de romper estructuras, de romper creencias, digamos que Access trabaja en función de romper las estructuras fijas, que son los Claro, convencionalismos, las estructuras, la claro. creencia rígida de que si llueve, yo me voy a enfermar. No salgas, que está lloviendo, te vas a agarrar un catarro. ¿Cuántas veces no lo escuchamos? Y bastaba que tú te medio mojaras tres goticas y empezabas, tú no me dijiste, yo te dije que te ibas a enfermar. No, no me dijiste. Eso es una creencia que está respondiendo. Pues, ¿sabes qué? Sí, Yo salgo con lluvia, con sol, me mojo o no me mojo, yo no me enfermo. Entonces yo sí. misma me he reprogramado que no. O sea, igual que la comida. No, que ¿cómo es que eres tan delgada y comes de todo? Yo realmente como de todo, yo no tengo una dieta, ¿ok? Entonces, ¿sabes qué? Porque todo lo que como me nutre y me da plenitud. Eso es un programa que ya yo instalé en mi cuerpo. Entonces, bueno, digamos que yo no como exageradamente, pero me provocó comer algo con grasa. Pues, ¿sabes qué? Me lo disfruto. Todo lo que yo como me nutre y me da plenitud. Y para mí, eso es una regla. Todo lo que coma. No, a veces come comida chatarra. Todo me cae bien, todo me nutre. Todo me nutre. Entonces, bueno, digamos que aquí hay una lista de preguntas que Súper. digamos que yo les invito a que las practiquen, pues que no, Claro. No, no y se queden con eso. me parece genial y te agradezco mucho que nos hayas traído, porque es un tema tan apasionante, tan profundo y tan extenso, que lamentablemente el tiempo no nos ayuda para poder
hablar de todo lo que queremos hablar, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿no? Vamos a ir poquito a poco, ir entrando cada vez más en calorcito con este tema tan Sí, sí. apasionante, no solo de las creencias, sino de toda la parte energética, de la física cuántica y todo ese conocimiento maravilloso que tú traes y que tienes a bien compartirlo con Sí, por todos supuesto. nosotros. Y para finalizar, Michela, tú me habías comentado cuando estábamos conversando que nos querías traer un pequeño regalito, una probadita de una técnica que tú utilizas mucho, que hay personas que de repente la conocen, otras que no. Seguramente, Coméntame un seguramente. poquito más de eso, porque nos Sí, quedan unos sí. minutitos y quiero aprovechar de darle ese regalo de parte tuya a las personas que nos están viendo. Me encanta que te hayas acordado porque es muy fácil entrar en esta profundidad y dejar por fuera todo lo demás. Dentro de otras de las herramientas o recursos que he experimentado en mí, básicamente, y que me han funcionado a mí, porque yo primero las he experimentado en mí, estando en los Ujú, momentos fuertes, y luego ujú, cuando a mí me funcionan, entonces las he compartido con montones de personas. Y bueno, a ujú, unos les funciona más rápido que a otras, es como todos, ¿no? No necesariamente ujú. lo que me funciona perfectamente a mí te funciona a ti. Tienes que Claro, ensayar, atreverte a probar. Una de ellas claro. es quizás esto es muy conocido por esta escuela, creo que tiene cerca de 40 años o algo así, no, no estoy muy segura, pero sí tiene bastante tiempo, ¿no? Y está, digamos que expandida en todo el mundo, que es la escuela Ujú, de liberación, las técnicas de liberación emocional. La escuela es de Gary Craig, lo pueden buscar. La escuela de técnicas de liberación emocional en inglés es Emotional Freedom Technique, EFT o EFT en español. ujú, Ellos crearon este recurso y me parece súper interesante y también es muy eficiente, ¿ok? A partir de pequeños toques en algunas partes del cuerpo para desbloquear las emociones, ¿ok? Entonces me voy a permitir darles solamente digamos, un ejemplo sencillo, básico, ¿ok? Que pueden usar si les parece, que pueden probarlo, o pueden ujú. inclusive acudir a la página de Gary Craig y documentarse mejor. Además que es delicioso entrar en esa página, hay demasiados ejemplos, demasiado, y seguro que en algunos de esos ejemplos se van a ver retratados, seguro, seguro. Una de ellas, por ejemplo, normalmente se basa en un poco de neurolingüística, neuroprogramación. Usamos frases, ¿ok? Y a las frases le sumamos algunas acciones físicas como la digitopuntura, o sea que son Ujú, toquecitos, porque se llama ujú. tapping justamente porque son golpecitos suaves que nos damos en Claro. algunos puntos meridianos, porque nosotros somos como la Tierra, porque tenemos meridianos, tenemos paralelos energéticos, igual que la Tierra los tenemos los seres humanos. Entonces a veces esa disrupción en algunas de esas líneas electromagnéticas que nos envuelven, a veces eso es suficiente para que allí haya una memoria de alguna emoción que está allí como atrapada o atorada o qué sé yo, ¿no? Ujú. Entonces se crea como una muesca, como una cicatriz. Entonces nosotros a través de estos golpecitos y de una frase que es muy simple, podemos desprogramar y desbloquear esa emoción. Hay muchos casos que se resuelven a veces nada más con una rondita o dos, hay otros que necesitan un trabajo más sostenido, más Ujú. de ensayos de quizá más tiempo, pero aquí les dejo uno, por ejemplo. Hay varios puntos. El primer punto lo llama tapping, el punto de karate, que es debajo del meñique, ¿ok? Esta parte, justamente Acá. donde los karatas hacen pa, sa, ¿no? Por eso se Y llama yo lo punto de voy a karate. hacer contigo. Es más, me voy a quitar mis lentes para hacerlo también. Ok, entonces digamos que el esquema se lo voy a dibujar de forma genérica y Ujú, primero en la teoría y luego hacemos un ejercicio muy rápido. Por ejemplo, comenzamos aquí con estos tres dedos, ¿ok? ujú, Con dos, con tres, no hay una regla. La ujú. idea es simplemente hacer unos golpecitos. Primero, vamos a identificar cuál es la emoción. El estrés, que Sí, es como que ¿sabes? El común denominador de la mayoría de las personas. Hay una persona ok. que está muy, muy estresada. Y es que cuando estás estresado, no solamente se te suben los cortisoles, sino que puedes tomar decisiones bastante, digamos, que vayan en contra tuya. Ujú, Entonces, equivocada. por un lado por la salud y por otro lado por las cosas que eres capaz de hacer en momentos de estrés, ¿ok? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, aquí colocamos tres dedos y debajo del meñique, en este lado, justamente se llama el punto de karate, y así lo van a conseguir en la página de EFT Ujú, si la buscan, el punto de karate. Allí nosotros vamos a dar unos golpes, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, identificamos la emoción. A esa emoción le colocamos, digamos, vamos a construir una frase que se llama, que comienza con un aunque estoy muy estresado, y ahí eso lo pueden reemplazar por la emoción o por la situación que estén viviendo.
Yo Ujú. me amo y me acepto profundamente y completamente, ¿ok? Estoy reemplazando una creencia limitante y estoy programando que me amo y me acepto, me amo, soy lo Ok. mejor que existe para mi mundo, soy yo, ¿ok? Y esto no tiene nada que ver con ego, ¿no? O sea, Ujú. digamos, autovaloración. Entonces, Total. en el momento que hago esto, que hago ese enunciado lo voy a repetir en los distintos puntos que les voy a mostrar, ¿ok? Voy a hacer lo que llaman ellos una ronda básica, la ronda básica de tapping, ¿no? La primera comienza aquí, donde digo el enunciado 3 veces. Esas son sus normas. No sé, no recuerdo exactamente por qué 3 veces, pero no me molesta para nada hacerlo, así que, pues bueno, digamos, lo comparto como lo aprendí. Ustedes, si quieren saber más, pues se meten y curiosean un poco, se documentan, y seguramente van a terminar diciendo, no, no eran tres, eran dos, era uno, no importa, no importa, la intención es lo más importante, la intención de la Exactamente. Eso te iba a intención. decir, lo importante es la intención. Ajá. Lo importante es la intención. Hay que mucha gente dice, no, con la intención no basta. No, tienen que leerse el libro de Juan Dyer, El poder de la intención, para que sepan que sí cuenta, sí determina. Ok, entonces luego que hacemos este enunciado aquí, entonces hay varios puntos que vamos a tocar y se los muestro antes de que los hagamos. El punto inicial comienza en el principio de la ceja, luego Ujú. en el final de la ceja, luego Ajá. justo debajo del ojo, en el centro, en este huesito, ¿ok? Más o Ok. menos como si dividiéramos esto en 4 líneas, ¿ok? Ok. Aquí, 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 luego debajo de la nariz, luego Ujú. debajo, aquí justo donde termina el labio inferior, ¿ok? Ok. Y luego entonces aquí en la clavícula, o sea, digamos, bueno, a mí se me nota mucho, entonces aquí, debajo de la clavícula, ¿ok? No es que tiene que ser exactamente aquí, puede ser un poquito por acá, no seamos tan estrictos. Luego Ok. entonces, en la axila, debajo de la axila, justo Ujú. donde termina digamos, donde está la línea de los senos, ¿ok? Más o Ujú. menos a esa altura, aquí, ¿ok? Entonces Ok. hacemos así. Y Ok. luego entonces completamos con la coronilla. Y después de la coronilla tomamos una respiración profunda, profunda, con la intención de Ujú. anclar eso, ¿ok? Ok. Dicho esto, entonces vayamos a la práctica para completarlo de manera facilita, Ujú. ¿ok? Entonces, por Súper. ejemplo, aunque me siento súper, pueden hacerlo con los ojos cerrados si los inspira, si están en un momento de aprieto, van a entrar en una sala de conferencias porque tienen una reunión, de repente apartan en el baño o se meten en sus oficinas 3 o 4 minutos Y y así. cambian de pie, ¿ok? Ok. Aunque me siento muy estresado por la razón que sea, yo me amo y me acepto completamente y profundamente. Lo repito otra vez, aunque me siento muy estresado, yo me amo y me acepto completamente y profundamente. Aunque estoy muy estresado, yo me acepto, me amo y me acepto completamente y profundamente. Ujú. Entonces, aquí hay un punto que no quiero que se olviden. Por favor, midan antes de comenzar, que no quiero que se les olvide. Del 1 al 10, ¿cómo está el estrés? 10, 12, no importa. Ok, eso lo tienen que tener como anotado en un papelito, porque después de la ronda ese número deberá cambiar. Ok, Ujú. entonces Correcto. después que hacen esto, entonces empezamos en esto. Pueden hacerlo en ambas cejas. Ujú. Digamos, no tiene que ser en una o en otra, derecha o izquierda. Si lo quieren hacer simultáneamente las dos, es lo mismo. Ok, así que Ok. siéntense libres de hacerlo. Este estrés que tengo, este gran estrés que tengo, repiten lo mismo, este estrés que tengo, este estrés, ay, este estrés tan grande que tengo, bajamos entonces por aquí, ¿ok? O podemos hacerlo con las dos manitos aquí también, este estrés que tengo, bajamos entonces, lo podemos hacer de esta manera, porque es más cómodo, Ujú. este estrés que tengo, y luego entonces terminamos en la coronilla, este estrés que tengo. Inhalamos profundo y exhalamos por la boca. Ok, entonces, para ese momento se preguntan, ¿cuánto, en qué nivel está el estrés? Entonces, sin estar midiendo mucho, eso es una respuesta inmediata. Ah, me siento un poco más tranquilo, como en 8. Ok, entonces dale otra ronda. Este estrés, este estrés, este estrés, y luego miden este estrés y tal, y seguramente, seguro, a veces personas que están muy, muy, muy ancladas, que les cuesta bajar ese número, pero lo hacen una vez, lo hacen otra vez, y yo les garantizo que a la vuelta de 3, quizá 4 veces, ese nivel va a bajar. Y eso lo pueden aplicar para el dolor, para el miedo, ¿sabes? Cuando hay dolor físico, cuando hay una subida de tensión, por ejemplo, la gente lo usa. Esta tensión, Súper. y de repente, ay, me siento que ya se me bajó, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo eso.
Es un abrebocas apenas. Los invito Me a que encanta. curioseen, a que Gracias. curioseen. Y vamos a hacer una lista de temas interesantísimos para compartir, de todas estas cosas y bueno, que tú nos conoces, que has estudiado y que te has preparado, que te has quemado esas pestañas, como Ay, dices. no, qué horrible. No, mira, Pero, hay una parte en el libro, hay un libro uno de los libros que tuve el honor de escribir en esta conexión que tengo con, digamos, con estos campos multidimensionales que se llama Dios al desnudo, con 8 verdades inesperadas. En ese libro hay una receta muy interesante, ¿ok? De cómo desprogramarse. No digo que sea exclusiva, esa fue una información que recibí y que me dio mucho gusto compartir y se van a dar cuenta que realmente las cosas que nos pasan en la vida, las cosas que somos capaces de crear, porque al final somos los creadores de nuestra realidad, no es que alguien nos hace nada, nadie nos sí, hace nada, nosotros lo creamos. Entonces hay recetas tan fáciles para cambiar las cosas. Hemos vivido tanto en el modo dificultad que nos hemos olvidado de intentar cosas más fáciles, porque creemos que es lo difícil lo que va a generar resultados. no O le damos creemos valor, también, sí, sí, o creemos las también cosas que sencillas porque creemos que no van a funcionar y no van no, a funcionar. Igual que exacto. gente Esa es que la cree primera que, creencia que hay que cambiar, la primera que hay que modificar. Bueno, Michela sí, Bella, te bueno, agradezco enormemente por gracias a este ti. regalo, de verdad, pronto estaremos juntas nuevamente. Quiero que por favor recuerden de darle like a este video, suscríbanse, compartan el contenido si sienten que alguien se puede beneficiar y coméntenos aquí qué les pareció este, De qué este quieren saber, qué cosas les estudio, qué interesan. más quieren saber, qué les interesa, qué quieren que traigamos para los próximos episodios de esta información tan interesante. Y con muchísimo gusto los vamos a complacer porque ese es el objetivo de este espacio. ¿Ok? Traer más conciencia, traer información, traer expansión y que todos podamos crecer de alguna Vivir manera, felices, por aprender. Dios, vivir felices sí es Sí, posible y sí es fácil, sí es. así es, así es. Sí. Así Gracias que a ti, bueno, Moraima. Gracias gracias, a ti Michela. por la Te quiero invitación. mucho y nos vemos pronto, ¿ok? Saludos a Chao, todos. chao. Saludos a todos. Adiós. Soul Channel, un espacio para conectar almas.